Muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado, y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si quieres que la biblioteca siga iluminando senderos, apóyala. Comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato, y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. Y si quieres apoyarla aún más, puedes convertirte en mecenas en Patreon. Ahora, comencemos con la narración. Pirámides mayas, el mensaje secreto del cosmos que sobrevive 1000 años. La noche cae sin prisa sobre la selva mesoamericana, como si el cielo hubiera decidido descender lentamente para abrazar la tierra con un manto profundo y antiguo. No hay ciudades, no hay luces artificiales que interrumpan la respiración oscura del mundo. Solo el murmullo constante de la vegetación, el canto lejano de criaturas invisibles y la humedad suspendida en el aire, espesa como un recuerdo que no quiere disiparse. El firmamento se abre inmenso, sin límites, desplegando una bóveda tan clara que parece recién nacida. Las estrellas arden con una pureza que hoy resultaría insoportable para ojos acostumbrados al resplandor eléctrico. Brillan con una intensidad primigenia, cruda, casi salvaje. Cada punto de luz es un latido distante, una chispa de fuego suspendida en el océano negro del universo. No titilan como simples adornos nocturnos, parecen vigilar. El silencio no es vacío, está lleno de expectativa. Entre la espesura, donde la selva se eleva como un mar petrificado de hojas y lianas, una silueta comienza a perfilarse. Primero es apenas una sombra distinta dentro de la oscuridad. Luego, poco a poco, la niebla que serpentea entre los árboles la revela con solemnidad. Una forma geométrica se impone sobre la irregularidad salvaje de la naturaleza. Ángulos rectos en un mundo de curvas orgánicas. Escalinatas que ascienden hacia un punto invisible. Una cima que parece querer rozar las estrellas. La pirámide emerge. No irrumpe. No desafía. Se alza con una calma que intimida. Como si siempre hubiera estado allí, aguardando el momento exacto para mostrarse ante quien se atreva a observar con atención. La piedra, ennegrecida por siglos de lluvias y soles implacables, absorbe la luz tenue de la luna y la devuelve en destellos suaves, como si respirara. No es ruina. Es presencia. La bruma rodea su base como un velo ceremonial. Se desliza por los peldaños con la delicadeza de un espíritu antiguo que conoce cada grieta. El aire está cargado de humedad y memoria. Cada bloque de piedra guarda el peso de manos que ya no existen, de voces que el tiempo intentó borrar, de ceremonias que vibraron bajo este mismo cielo. Arriba, la constelación del cazador atraviesa el horizonte con firmeza. Más allá, una franja lechosa cruza el firmamento, la Vía Láctea, río luminoso que divide la oscuridad como una cicatriz brillante. Y frente a esa inmensidad cósmica, la pirámide no parece pequeña. Parece alineada. Como si no estuviera allí por azar, sino en diálogo silencioso con la bóveda celestial. Como si cada ángulo hubiera sido calculado para interceptar la luz de un astro específico, en un instante preciso del año, en un ciclo exacto que solo quienes sabían mirar podían comprender. Una voz emerge, grave y pausada, no desde un cuerpo visible, sino desde la propia atmósfera. Antes de los telescopios, ya mirábamos al cielo. Las palabras no resuenan como afirmación orgullosa, sino como recordatorio. Como si el viento mismo pronunciara una verdad olvidada.
Antes de las lentes pulidas, antes de los observatorios de acero y cristal, antes de las teorías escritas en libros encuadernados, hubo ojos desnudos enfrentándose a la infinitud. Ojos que no solo contemplaban, sino que interpretaban. La humanidad siempre miró hacia arriba. Pero aquí, bajo este cielo sin contaminación, la mirada no era curiosidad pasajera. Era necesidad. Era supervivencia. Era destino. Imagina el horizonte hace siglos. Sin motores, sin carreteras, sin ruido mecánico. Solo el ciclo del sol elevándose cada mañana, trazando su arco dorado y ocultándose con exactitud milimétrica detrás de una línea de árboles. Solo la luna cambiando de forma, creciendo y decreciendo como un corazón celeste. Solo las estrellas desplazándose noche tras noche, describiendo rutas invisibles que, para quien supiera leerlas, eran mapas. La pirámide permanece inmóvil, pero no está aislada del cielo. Su sombra, incluso ahora en la penumbra nocturna, parece insinuar una relación con la luz que vendrá. Sus escalinatas apuntan hacia un eje imaginario que atraviesa el cosmos. No es una montaña natural, es una montaña diseñada. ¿Diseñada para qué? El viento se intensifica por un instante y mueve la niebla, revelando la precisión de las líneas. Los peldaños ascienden en proporciones que no parecen arbitrarias. El templo en la cima, pequeño en comparación con la base, se recorta contra las estrellas como una silueta ritual. No es fortaleza. No es simple monumento funerario. Es algo distinto. Bajo el suelo, raíces milenarias rodean los cimientos. La selva intenta reclamar lo que el ser humano levantó, pero la estructura persiste. Resiste. No se derrumba como un capricho arquitectónico. Permanece como si hubiera sido construida con un entendimiento profundo de la materia, del peso, del equilibrio. Y sobre todo, del tiempo. El tiempo aquí no es una línea que avanza. Es un círculo que regresa. Cada año, el sol vuelve al mismo punto del horizonte. Cada ciclo lunar repite su danza. Cada estrella recorre el mismo trayecto con una precisión que no admite error. El cielo es un mecanismo perfecto, y quien aprende a descifrarlo adquiere poder. La pregunta flota en el aire, suspendida como una estrella más. ¿Fueron templos o calendarios de piedra? Tal vez ambas cosas. Tal vez ninguna en el sentido moderno de esas palabras. Porque un templo no es solo un lugar de oración, es un punto de conexión. Y un calendario no es solo una cuenta de días, es la materialización del ritmo cósmico. La pirámide parece escuchar la pregunta sin responder. No necesita hacerlo. Su mera existencia es un argumento silencioso. En la oscuridad, puedes imaginar figuras humanas ascendiendo los escalones. Antorchas iluminando el camino. Túnicas movidas por la brisa nocturna. Rostros levantados hacia el firmamento. No suben para conquistar el cielo, sino para alinearse con él. Para marcar el momento exacto en que un astro aparece en el horizonte. Para registrar el instante en que la sombra toca un punto preciso del suelo. Cada piedra podría ser una sílaba en un lenguaje geométrico. Cada orientación, una frase dirigida a las estrellas. No es superstición lo que se percibe aquí, sino observación prolongada. Décadas de mirar. Siglos de comparar. Generaciones transmitiendo conocimiento bajo el mismo cielo despejado. La selva respira. Un búho rompe el silencio con un llamado grave. La luna avanza lentamente, desplazando sombras sobre los peldaños. La pirámide parece cambiar de forma con cada ángulo de luz. No es estática, es dinámica en su relación con el cosmos. Si te quedas en silencio el tiempo suficiente,
comienzas a sentir que no estás observando una construcción antigua, sino un instrumento. Un dispositivo inmenso y pétreo diseñado para capturar la coreografía celeste. No con engranajes de metal, sino con ángulos y proporciones. No con cristales ópticos, sino con alineaciones exactas. El cielo no era un misterio abstracto para quienes levantaron esta estructura. Era un sistema. Y los sistemas pueden estudiarse. Pueden predecirse. Pueden honrarse. Las estrellas siguen brillando con esa claridad primigenia que parece pertenecer a un mundo anterior al nuestro. En su luz viaja el pasado. Algunas de esas chispas distantes ya no existen, pero su resplandor continúa alcanzando la tierra. Así también, quienes colocaron estas piedras ya no caminan sobre el suelo, pero su intención sigue iluminando la noche. Antes de los telescopios, ya mirábamos al cielo. La frase adquiere peso. No es nostalgia. Es evidencia. Aquí, en medio de la selva, bajo un firmamento intacto, la humanidad demostró que la grandeza no siempre necesita tecnología avanzada. A veces basta con paciencia, observación y la voluntad de sincronizar la vida con los ritmos del universo. La niebla vuelve a cubrir parcialmente la base de la pirámide. El aire se enfría. La noche avanza hacia su punto más profundo, ese instante previo al amanecer donde el mundo parece contener la respiración. Y mientras el cosmos continúa su danza eterna, la estructura permanece, firme, orientada, calculada. No como una simple acumulación de piedra, sino como una pregunta tallada en el corazón de la selva. ¿Fueron templos o calendarios de piedra? La respuesta no se impone. Se contempla. Se siente. Y bajo esta bóveda infinita, resulta imposible ignorar que, mucho antes de que el vidrio ampliara las estrellas, hubo civilizaciones que entendieron que el verdadero instrumento de observación no estaba en las manos, sino en la mirada paciente, disciplinada y reverente hacia el cielo. La selva no siempre fue silencio. Hubo un tiempo en que este mar verde vibraba con pasos, con voces, con el eco de mercados y ceremonias. Bajo la espesura que hoy lo cubre todo, la tierra sostiene los cimientos de una de las civilizaciones más complejas y refinadas que haya contemplado el cielo nocturno. No eran sombras perdidas en la historia. Eran arquitectos del tiempo. Los mayas no surgieron como una chispa aislada. Se extendieron a lo largo de siglos, ocupando vastos territorios que hoy abarcan el sur de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. No formaron un imperio único y centralizado, sino una red de ciudades-estado, cada una con su linaje, su identidad, su soberanía. Y sin embargo, compartían una visión común: el universo no era caos, era orden, y el orden podía comprenderse. En medio de la selva, donde la humedad lo impregna todo y la vegetación parece reclamar cada centímetro de tierra, se alzaron ciudades de piedra blanca que brillaban bajo el sol. Plazas amplias. Templos escalonados. Palacios decorados con relieves que narraban conquistas, genealogías y rituales. Calzadas que conectaban complejos ceremoniales como venas de un organismo vivo. No eran asentamientos improvisados. Eran centros de poder, de comercio, de pensamiento. Hoy la vegetación las envuelve con una paciencia implacable. Raíces gruesas atraviesan muros. Lianas cuelgan sobre escalinatas. Aves anidan donde antes resonaban cánticos rituales. Pero si se escucha con atención, todavía puede sentirse el pulso que una vez dominó estos espacios. Ciudades perdidas entre la selva. Perdidas para la mirada superficial, pero nunca para la memoria de la tierra. En lo alto de las pirámides, el horizonte se desplegaba sin obstáculos.
Desde allí, el cielo no era solo un espectáculo nocturno. Era un sistema de señales. Y en cada ciudad existía una élite que dedicaba su vida a descifrarlo. Sacerdotes astrónomos. No eran simples religiosos ni meros observadores. Eran matemáticos, cronistas, intérpretes del movimiento celeste. Custodios de un conocimiento que no se improvisaba. Desde niños, algunos eran instruidos en el arte de la observación paciente. Aprendían a registrar el punto exacto donde el sol emergía en el horizonte durante los solsticios. A contar los días entre una fase lunar y la siguiente. A identificar el brillo particular de Venus cuando anunciaba su aparición. Su autoridad no provenía únicamente del poder espiritual, sino de la precisión. Cuando predecían un eclipse, no era magia. Era cálculo acumulado durante generaciones. Cuando anunciaban la llegada de una fecha propicia para sembrar o para emprender una campaña militar, lo hacían basándose en ciclos que habían sido medidos con meticulosa disciplina. En una sociedad donde el entorno natural podía ser implacable, comprender el ritmo del cosmos era comprender la supervivencia. Pero para ellos, el tiempo no era solo una herramienta práctica. No era una sucesión indiferente de días. Era una fuerza viva. El tiempo era sagrado. No avanzaba de forma lineal hacia un destino incierto. Giraba. Retornaba. Se entrelazaba consigo mismo en ciclos complejos que abarcaban días, años y eras enteras. Cada jornada tenía una energía específica. Cada combinación de números y signos portaba un significado propio. No despertaban cada mañana en un día cualquiera. Despertaban en un día con identidad. Imagina vivir en un mundo donde la fecha no es un simple número, sino un ser simbólico con carácter, con influencia, con historia. Donde el calendario no es una herramienta administrativa, sino un mapa espiritual que conecta la vida humana con la arquitectura del universo. El tiempo podía bendecir. Podía advertir. Podía exigir ritual. En los códices pintados sobre papel de corteza, los sacerdotes registraban secuencias que parecían abstractas para ojos no entrenados. Columnas de puntos y barras representaban cifras enormes. Fechas que se proyectaban hacia el pasado remoto y hacia futuros lejanos. No se trataba de fantasía, sino de una obsesión meticulosa por encajar la experiencia humana dentro de un patrón cósmico. Cada ciclo mayor se superponía a ciclos menores, como engranajes invisibles que giraban al unísono. Y cuando esos engranajes coincidían en configuraciones particulares, el momento adquiría una intensidad especial. Las ceremonias no eran arbitrarias. Se realizaban cuando el cielo lo indicaba. Desde lo alto de los templos, la observación se convertía en rito. No bastaba con mirar, había que interpretar. El cielo era un libro abierto, pero escrito en un lenguaje de luz y movimiento. Las estrellas trazaban líneas invisibles. Los planetas describían trayectorias que parecían erráticas para quien no sabía leerlas, pero que revelaban regularidades profundas a quien dedicaba su vida a estudiarlas. El sol marcaba el pulso del año. La luna modulaba los ciclos agrícolas y rituales. Venus, con su brillo intenso, se convertía en un mensajero inquietante que anunciaba momentos cruciales. Nada estaba aislado. El movimiento de los astros encontraba eco en la política, en la guerra, en la agricultura, en la arquitectura. La vida cotidiana no era independiente del cosmos, estaba entretejida con él. En las plazas, el pueblo observaba a sus gobernantes participar en ceremonias cuidadosamente sincronizadas con fechas específicas. No era teatro vacío. Era la escenificación de una armonía buscada entre el orden humano y el orden celestial.
Si el rey ascendía al trono en un día señalado por una combinación sagrada, su mandato se percibía como alineado con la estructura del universo. El poder también debía justificarse ante el cielo. Bajo la espesura que hoy lo oculta todo, todavía permanecen estelas talladas con fechas precisas. Inscripciones que registran eventos ocurridos hace más de 1000 años con una exactitud que asombra. No se conformaban con recordar. Querían fijar en piedra el instante exacto en que algo sucedió dentro del gran tejido del tiempo. Eran guardianes. Guardianes del conocimiento, guardianes de la memoria, guardianes de los ciclos. Mientras otras culturas se centraban en expandir territorios sin medir con tanto rigor el pulso del firmamento, aquí se desarrolló una obsesión refinada por comprender la mecánica del cielo. No porque desearan dominarlo, sino porque entendían que formar parte del cosmos implicaba conocer su ritmo. En la penumbra de la noche selvática, es fácil imaginar a un joven aprendiz sentado junto a su maestro, observando el horizonte oriental antes del amanecer. El aire aún frío, la oscuridad retrocediendo lentamente. Ambos en silencio. Esperando el instante exacto en que un punto luminoso emerge donde no había nada. Ese instante no es trivial. Es confirmación. Confirmación de que el universo sigue su curso. De que los cálculos fueron correctos. De que el ciclo continúa. La paciencia era una virtud esencial. No se trataba de observar una vez, sino cientos de veces. De anotar variaciones mínimas. De comparar generaciones de registros. La precisión no era fruto de inspiración repentina, sino de disciplina acumulada durante siglos. Y mientras la selva respiraba, mientras los insectos cantaban y la luna ascendía y descendía en su danza eterna, la civilización maya construía una relación íntima con el tiempo que trasciende la simple cronología. No eran prisioneros de los días. Eran intérpretes del reloj cósmico. Hoy, cuando miramos calendarios impresos o relojes digitales que fragmentan el tiempo en segundos y minutos, resulta difícil imaginar una cultura donde cada fecha era un acontecimiento cargado de significado espiritual, donde el transcurso del tiempo no se medía solo para organizar la vida, sino para alinearla con fuerzas invisibles. Pero aquí, en medio de la selva, esa visión fue real. Las ciudades que hoy parecen dormidas bajo la vegetación alguna vez fueron centros vibrantes de pensamiento astronómico. Los sacerdotes astrónomos no eran figuras marginales, ocupaban el corazón mismo de la sociedad. Su palabra tenía peso porque estaba respaldada por la regularidad del cielo. Y así, bajo un firmamento que parecía más cercano que nunca, el pueblo maya vivía con la certeza de que el universo no era un misterio impenetrable. Era un texto. Un texto luminoso, escrito con estrellas, que debía ser leído con paciencia, respeto y asombro. La selva no conocía montañas elevadas que dominaran el horizonte. Su territorio era una extensión ondulante, húmeda, cubierta por una bóveda vegetal que parecía no terminar nunca. Y sin embargo, en medio de ese paisaje donde la naturaleza imponía su propia arquitectura orgánica, el ser humano decidió levantar montañas. No montañas nacidas del choque de placas o del empuje volcánico, sino montañas concebidas por la mente. Las pirámides surgieron como elevaciones deliberadas en un mundo horizontal. No eran simples estructuras que buscaban imponerse visualmente. Eran recreaciones simbólicas del eje primordial, del punto donde la tierra toca el cielo. En la cosmovisión mesoamericana, las montañas eran lugares sagrados, espacios donde lo divino descendía y lo humano ascendía. Construir una montaña artificial era, en esencia, invocar esa conexión. Desde la distancia, la silueta escalonada rompe la línea del follaje como una geometría imposible en medio del caos vegetal.
Cada nivel parece sostener al siguiente con una lógica serena. No hay improvisación en sus proporciones. No hay desorden en sus ángulos. La piedra asciende con intención. La pirámide no imita una montaña cualquiera, la sintetiza. La reduce a su esencia simbólica, base amplia, ascenso definido, cima que señala el firmamento. Allí arriba, el templo corona la estructura como un punto de contacto, como si todo el peso de la Tierra convergiera en ese lugar para dialogar con el cosmos. Pero esta elevación no es solo símbolo. Es cálculo. La relación entre religión y geometría aquí no es metafórica. Es tangible. Las dimensiones no se eligen al azar. Las proporciones responden a patrones numéricos que reflejan ciclos y conteos sagrados. El número no es únicamente herramienta matemática, es expresión del orden universal. Imagina a los constructores trazando líneas sobre el suelo antes de colocar la primera piedra. No dibujan caprichosamente. Observan el horizonte. Marcan el punto exacto donde el sol emerge en determinada época del año. Identifican el lugar donde se oculta durante el solsticio. Alinean el eje principal con direcciones que no solo corresponden a los puntos cardinales, sino a eventos celestes específicos. El norte no es simplemente una dirección, es una referencia cósmica. La orientación precisa respecto a los puntos cardinales revela una obsesión por encajar la arquitectura dentro del mapa invisible del cielo. Las caras de la pirámide no miran al azar. Se proyectan hacia coordenadas que replican en la Tierra el orden del firmamento. Bajo el sol del mediodía, las sombras dibujan líneas exactas sobre los peldaños. En determinados días del año, la luz incide con una inclinación que transforma la estructura en un reloj monumental. La arquitectura no es estática, es dinámica en su interacción con la luz. La religión no se practicaba en espacios arbitrarios. Se manifestaba en estructuras que ya eran, en sí mismas, una declaración cosmológica. Cada ceremonia celebrada en la cima estaba enmarcada por una geometría que hablaba del universo incluso antes de que el sacerdote pronunciara palabra. La escalinata central asciende recta, directa, sin desviaciones. No serpentea. No se oculta. Se eleva como un trazo vertical que corta el espacio. Subirla no es un acto casual. Es un recorrido simbólico. Desde abajo, el ascenso parece interminable. Los peldaños son estrechos, empinados, exigen esfuerzo. Cada paso es una transición. De lo terrenal a lo elevado. Del ruido de la plaza al silencio del templo. Del mundo cotidiano al espacio ritual. Las escalinatas funcionan como ejes. Ejes que conectan la base, donde se congrega el pueblo, con la cima, donde se realizan los ritos más sagrados. Pero también conectan dimensiones invisibles, la tierra fértil, el plano humano y el dominio celeste. Quien asciende no solo cambia de altura. Cambia de perspectiva. Desde la cima, el horizonte se amplía. La selva se convierte en un océano verde que se extiende hasta perderse en la distancia. El cielo domina la escena con una presencia absoluta. Allí arriba, el sacerdote astrónomo no está aislado, está alineado. La estructura misma parece diseñada para guiar la mirada hacia arriba. Las líneas convergen en la cima. Los ángulos apuntan al firmamento. La arquitectura dirige la atención hacia el cosmos sin necesidad de palabras. Y cada piedra participa en esa intención. No son bloques colocados únicamente para sostener peso. Son piezas de un instrumento monumental. Cada una fue tallada, transportada y posicionada con una conciencia que trasciende la simple estabilidad estructural. El conjunto debía resistir siglos, sí,
pero también debía mantener alineaciones precisas. Un pequeño desvío en el ángulo inicial habría alterado el efecto de la luz en fechas específicas. Una variación mínima en la orientación habría desplazado la relación con el horizonte. La exactitud no era lujo, era necesidad. Bajo la lluvia torrencial, bajo el sol abrasador, bajo el desgaste implacable del tiempo, la pirámide conserva esa precisión esencial. Las esquinas aún marcan direcciones claras. Las caras siguen orientadas con coherencia. El diálogo con el cielo no se ha roto. Cuando la luz del amanecer incide sobre el borde de la estructura, crea un contraste nítido entre sombra y resplandor. La línea divisoria avanza lentamente por los peldaños, como si un invisible marcador celestial estuviera trazando un límite sagrado. En ciertos días, esa línea alcanza puntos específicos que no parecen accidentales. La arquitectura se convierte en calendario. Pero más que medir el tiempo, lo encarna. La piedra se transforma en memoria material de ciclos invisibles. Los constructores sabían que el cielo repetiría sus patrones año tras año. La pirámide fue concebida para responder a esa repetición con una coreografía de luz y sombra. La religión, entonces, no era solo fe. Era sincronización. El acto de construir una montaña artificial implicaba reconocer que el ser humano podía replicar en la Tierra la estructura del cosmos. No para competir con él, sino para integrarse. Para reflejarlo. Las plataformas superpuestas evocan niveles del universo. El inframundo, la superficie terrestre, el cielo. Cada plano arquitectónico podría leerse como una capa del cosmos materializada en piedra. Ascender por ellos es recorrer simbólicamente esos estratos. En la quietud de la noche, cuando las estrellas reaparecen con su claridad ancestral, la pirámide no pierde sentido. Su orientación permanece significativa incluso en la oscuridad. La cima se recorta contra constelaciones que se desplazan lentamente. Las líneas de la estructura parecen dialogar con trayectorias celestes invisibles durante el día. Nada está aislado. La selva puede envolver la base con raíces y musgo, pero la intención geométrica persiste. Bajo la erosión, bajo el paso de generaciones, la estructura continúa afirmando que fue pensada como algo más que un edificio. Fue concebida como puente. Un puente que no se extiende horizontalmente entre dos puntos del suelo, sino verticalmente entre dimensiones. Un puente donde la matemática se convierte en rito y la religión adopta forma geométrica. Cada piedra colocada con propósito astronómico es una declaración silenciosa: el universo tiene orden, y ese orden puede representarse aquí, en la Tierra, con manos humanas. Mientras el viento atraviesa los peldaños y la luz cambia con el transcurso de las horas, la pirámide sigue cumpliendo su función ancestral. No habla con palabras. Habla con alineaciones. Con ángulos. Con sombras que se desplazan con exactitud casi ritual. En su inmovilidad hay intención. En su geometría hay devoción. Y en su elevación, una certeza profunda, que la arquitectura puede ser oración, que la piedra puede ser calendario, y que una montaña artificial puede convertirse en el punto exacto donde el cielo encuentra eco en la tierra. En el corazón de la península de Yucatán, donde la tierra caliza guarda secretos bajo su superficie y la selva se abre en claros inesperados, se levanta una ciudad que alguna vez fue uno de los centros más poderosos del mundo maya. No surge tímidamente entre los árboles, se impone con una claridad casi ceremonial. Es Chichén Itzá, un lugar donde la piedra aprendió a dialogar con el sol. El aire aquí es distinto. Más seco que en otras regiones, más abierto. Las plazas se extienden con una amplitud que sugiere congregación, intercambio, ritual.
No es una ciudad perdida en el sentido de olvido absoluto, es una ciudad que duerme bajo la vigilancia constante del cielo, como si aún esperara que alguien comprendiera por completo lo que sus constructores dejaron inscrito en su orientación. En el centro del complejo se alza la estructura que domina la mirada y el horizonte, el castillo. Su forma es inconfundible. 4 escalinatas que ascienden con precisión matemática por cada cara de la pirámide. 9 plataformas superpuestas que la elevan con una proporción equilibrada. En la cima, un templo que parece flotar entre el mundo humano y la bóveda celeste. Desde lejos, el castillo parece simple en su geometría. Pero esa aparente simplicidad es el resultado de una intención meticulosa. Nada en su orientación es casual. Cada ángulo, cada arista, cada peldaño responde a una lógica que trasciende la mera monumentalidad. Durante la mayor parte del año, la pirámide permanece majestuosa, bañada por el sol implacable de Yucatán. Las sombras recorren sus caras siguiendo trayectorias previsibles. El tiempo avanza sin espectáculo aparente. Pero hay momentos específicos en los que el edificio revela que no fue concebido solo como templo, sino como un instrumento de luz. Cuando el día y la noche se equilibran, cuando el sol cruza el ecuador celeste y el mundo experimenta ese instante de simetría cósmica, algo ocurre. El equinoccio. No es un fenómeno visible en el cielo como un eclipse ni un cometa. Es un ajuste preciso en la danza entre la Tierra y el Sol. Un punto de equilibrio donde la duración de la luz y la oscuridad se igualan. Un momento que podría pasar desapercibido para quien no presta atención. Pero aquí, en Chichén Itzá, no pasa desapercibido. A medida que el sol comienza su descenso hacia el horizonte occidental, la luz incide sobre las aristas de la pirámide con un ángulo exacto. Las sombras proyectadas por las plataformas superiores empiezan a dibujar triángulos oscuros sobre la escalinata norte. Uno tras otro, esos triángulos se alinean en una secuencia que no parece accidental. La multitud, antigua o moderna, observa en silencio. La luz y las sombras se convierten en escultores invisibles. Las formas oscuras se encadenan, creando la ilusión de un cuerpo ondulante que desciende lentamente por la escalera. No es una sombra informe. Es una silueta que evoca claramente la figura de una serpiente. En la base de la escalinata, talladas en piedra, reposan 2 cabezas serpentinas monumentales. Mandíbulas abiertas, mirada fija, colmillos definidos. Cuando la sombra alcanza ese punto, el efecto se completa. El cuerpo luminoso parece unirse a la cabeza pétrea. La serpiente desciende. No es una animación moderna. No hay mecanismos ocultos. Solo la interacción precisa entre la inclinación solar y la geometría del edificio. Un espectáculo que dura apenas unos minutos, pero que resume siglos de observación y cálculo. La pregunta surge inevitable: ¿cómo sabían que la luz se comportaría así? Para lograr ese efecto, los constructores debieron comprender con exactitud el ángulo del Sol en esas fechas específicas. Debieron ajustar la orientación de la pirámide con un margen de error mínimo. No bastaba con apuntar aproximadamente hacia el oeste. Era necesario afinar. El fenómeno no es casualidad repetida. Es diseño. En la cosmovisión maya, la serpiente emplumada representaba una fuerza divina asociada al cielo y al conocimiento. Kukulkan. Una deidad que encarnaba el vínculo entre lo terrestre y lo celeste, entre lo humano y lo cósmico. No era una figura abstracta, era símbolo de renovación, de movimiento, de sabiduría que desciende. Cuando la sombra adopta la forma de la serpiente, no es solo un juego óptico. Es la manifestación visible de un mito que se integra con la astronomía. La arquitectura se convierte en narrativa luminosa.
El descenso simbólico de Kukulkan no requiere actores ni palabras. La piedra y el sol ejecutan la ceremonia por sí mismos. La luz hace visible lo invisible. El edificio se transforma en escenario donde el cielo participa activamente. Imagina presenciarlo hace siglos. Sin cámaras, sin explicaciones científicas modernas. Solo el conocimiento transmitido por sacerdotes que anunciaban el momento exacto. La expectativa contenida. El sol descendiendo lentamente. Y de pronto, la serpiente emergiendo de la sombra, deslizándose por la escalinata ante los ojos de todos. No sería simplemente un espectáculo. Sería confirmación. Confirmación de que el orden del cosmos responde a cálculos humanos. De que el calendario no es una abstracción, sino una realidad tangible inscrita en la piedra. De que la divinidad puede manifestarse a través de la geometría. El equinoccio no cambia el mundo en apariencia. Los campos no se transforman de inmediato. El clima no altera su curso dramáticamente en ese instante preciso. Pero simbólicamente, marca un equilibrio. Y ese equilibrio, capturado en la arquitectura, refuerza la idea de que la civilización maya no observaba el cielo como mero espectador. Participaba en su ritmo. El castillo no necesita adornos excesivos para transmitir su propósito. Su poder radica en la alineación. En la forma en que convierte un fenómeno astronómico en experiencia sensorial. En la manera en que el tiempo se hace visible a través de la luz. Cuando el último rayo se retira y la serpiente se desvanece en la penumbra, la pirámide recupera su apariencia habitual. Nada parece moverse ya. Pero quienes presenciaron el evento saben que han sido testigos de una sincronización perfecta entre la Tierra y el Sol. La estructura permanece en silencio. No proclama su precisión. No exige admiración. Simplemente espera el siguiente ciclo. Y así, año tras año, siglo tras siglo, cuando el día y la noche vuelven a equilibrarse, la serpiente de luz regresa. Desciende nuevamente por la escalinata, une sombra y piedra, mito y astronomía. No es ilusión. Es memoria solar esculpida en arquitectura. En ese instante, bajo el cielo abierto de Yucatán, la pregunta sobre si estas pirámides fueron templos o calendarios adquiere una nueva dimensión. Porque aquí, en Chichén Itzá, la respuesta no se elige entre una cosa u otra. Aquí, la luz demuestra que pueden ser ambas al mismo tiempo. Cuando el sol se oculta y la última franja dorada desaparece tras el horizonte, el cielo no queda vacío. Es entonces cuando comienza otra lectura, más sutil, más delicada. La noche no era ausencia de luz para los mayas, era un tablero donde se desplegaban señales distintas, más finas, más exigentes. Y entre todas ellas, la luna ocupaba un lugar privilegiado. No bastaba con admirarla. Había que seguirla. La luna no es constante. Cambia. Crece, mengua, desaparece y regresa. Su ciclo es visible para cualquiera, pero comprender su regularidad exige paciencia. Durante generaciones, los observadores mayas registraron cada transformación. Contaron los días entre una luna nueva y la siguiente. Compararon la duración de sus fases. Anotaron desviaciones mínimas que para otros habrían pasado inadvertidas. La observación era minuciosa. Desde plataformas elevadas, bajo cielos despejados, sacerdotes astrónomos marcaban el punto exacto del horizonte donde la luna aparecía en determinadas fases. Sabían que no siempre salía en el mismo lugar. Su posición variaba ligeramente a lo largo del año. Ese desplazamiento no era error, era patrón. Y el patrón podía medirse. No era una tarea de una sola vida.
Requería décadas de anotaciones. Requería transmitir registros de maestro a aprendiz. La disciplina se acumulaba como capas de conocimiento superpuestas. Así, lo que para un observador casual parecía un astro cambiante e impredecible, para ellos se convertía en un ciclo estructurado. La luna influía en mareas lejanas que quizá no veían directamente en el interior continental, pero también influía en ritmos agrícolas, en concepciones simbólicas del tiempo, en ceremonias asociadas a la fertilidad y a la renovación. Su desaparición durante la luna nueva no era simple oscuridad, era tránsito. Su plenitud no era solo belleza, era culminación. Pero la noche podía ofrecer espectáculos más dramáticos. Los eclipses. Cuando la sombra cubría la luna o cuando el día se oscurecía de manera inquietante, el fenómeno no era interpretado como caos inexplicable. Era evento registrado. Los códices, esos libros plegables de corteza pintada con precisión simbólica, contenían tablas que indicaban posibles recurrencias de eclipses. No eran profecías vagas. Eran cálculos basados en ciclos repetitivos. Imagina el impacto de poder anticipar que, en determinado intervalo, el cielo cambiaría de forma. En un mundo donde la mayoría percibiría un eclipse como ruptura del orden, quienes conocían su periodicidad podían prepararse. Podían realizar rituales específicos, advertir a la población, transformar el miedo en ceremonia. En los códices se anotaban secuencias numéricas que hoy reconocemos como aproximaciones a ciclos astronómicos complejos. No eran perfectos en el sentido moderno, pero su nivel de aproximación resulta asombroso. La regularidad de los eclipses fue integrada en un sistema más amplio de conteo del tiempo. La noche, entonces, no era imprevisible. Era registrable. Y si la luna ofrecía un ritmo cercano, visible y casi íntimo, Venus representaba algo distinto. Más brillante, más inquietante, más impredecible para el observador superficial. Venus no titila como las estrellas lejanas. Su luz es firme, intensa. Cuando aparece en el horizonte antes del amanecer, parece anunciar el día. Su resplandor perfora la penumbra como un faro suspendido en el cielo. La estrella matutina. Para los mayas, Venus no era simplemente un punto luminoso. Era un actor cósmico con un ciclo propio, complejo y exigente de seguir. Su aparición y desaparición no se ajustan al ritmo lunar ni al solar con simplicidad evidente. A veces se muestra al amanecer, otras, al atardecer. Desaparece por periodos, oculto tras el resplandor solar. Seguir su trayectoria requería constancia. Y la constancia dio frutos. Los registros mayas muestran que calcularon con notable precisión el ciclo sinódico de Venus, ese periodo que tarda en volver a la misma posición relativa respecto al Sol visto desde la Tierra. Lo integraron dentro de sus calendarios, sincronizándolo con otros ciclos mayores. Venus no era solo observación astronómica. Era símbolo poderoso. En su brillo matutino se asociaba con aspectos de guerra y transformación. Su primera aparición tras un periodo de invisibilidad podía interpretarse como señal de inicio, de movimiento, incluso de conflicto. No porque el planeta dictara acciones humanas, sino porque su ciclo se convirtió en marco simbólico para decisiones cruciales. La sincronización entre guerra y aparición de Venus no era improvisada. Se elegían fechas que coincidieran con momentos específicos de su ciclo. Esto otorgaba a las campañas un significado cósmico. La acción humana se alineaba con el ritmo celeste. No era superstición sin cálculo. Era integración de astronomía y política. Imaginar a un gobernante esperando la confirmación de que Venus reaparecería como estrella matutina antes de iniciar una ofensiva revela la profundidad de esta conexión.
El cielo no ordenaba directamente, pero legitimaba. En una sociedad donde el orden cósmico era fundamento del orden social, actuar en sincronía con los astros reforzaba la autoridad. Y todo ello descansaba en números. En columnas de puntos y barras que representaban cifras elevadas. En combinaciones que permitían ajustar pequeñas discrepancias acumuladas con el tiempo. La precisión matemática sorprende incluso hoy. No contaban con telescopios ópticos, pero poseían continuidad de observación. No tenían relojes mecánicos, pero disponían de memoria colectiva disciplinada. La matemática no estaba separada del mito. Cuando anotaban el ciclo de Venus o el intervalo entre eclipses, no lo hacían como ejercicio abstracto. Lo hacían porque el universo era un tejido coherente. Si los ciclos se comprendían, la vida podía organizarse con mayor armonía. La exactitud no era absoluta en términos modernos, pero era extraordinariamente cercana. En algunos casos, sus estimaciones diferían apenas por fracciones mínimas respecto a valores aceptados hoy. Esa cercanía no es casualidad. Es resultado de generaciones dedicadas a mirar, comparar y ajustar. Mientras la luna seguía su danza cambiante y Venus brillaba con intensidad inquietante en el alba, la civilización maya consolidaba una relación íntima con el firmamento nocturno. No era contemplación pasiva. Era estudio sistemático. En la quietud previa al amanecer, cuando el cielo adquiere ese tono azul profundo que antecede a la luz, Venus puede verse suspendido como un ojo luminoso. Imaginar a un sacerdote astrónomo marcando en su registro la fecha exacta de su aparición permite comprender la dimensión de ese acto. No es simple anotación. Es conexión. La noche, con sus ciclos lunares y sus planetas errantes, se convertía en laboratorio abierto. Un laboratorio donde la herramienta principal era la paciencia. Donde el instrumento fundamental era la memoria. Y así, entre sombras y resplandores, entre eclipses que oscurecían el mundo y estrellas matutinas que anunciaban cambios, la precisión matemática se transformó en puente entre cielo y tierra. No necesitaban dominar el cosmos. Les bastaba con entender su ritmo. Y en esa comprensión, la luna dejó de ser solo un disco cambiante y Venus dejó de ser solo un punto brillante. Se convirtieron en engranajes visibles de una maquinaria universal que los mayas aprendieron a descifrar con una exactitud que aún hoy provoca asombro. En una de las plataformas elevadas de la antigua ciudad, lejos del bullicio ritual de las grandes escalinatas y de la simetría dominante de la pirámide central, se alza una estructura distinta. No impresiona por su altura descomunal ni por la monumentalidad de sus relieves. Su forma es más sutil, más enigmática. Circular donde casi todo lo demás es angular. Compacta, casi introspectiva. Es el caracol. Su nombre moderno proviene de la escalera interior en espiral que serpentea hacia lo alto, como el interior de una concha. Pero su verdadera identidad no se limita a esa espiral. Lo que lo distingue no es solo su forma, sino su intención. Mientras otras estructuras parecen diseñadas para congregar multitudes, el caracol sugiere contemplación silenciosa. No invita al espectáculo masivo, sino a la observación detenida. Desde su plataforma, el horizonte se abre en todas direcciones. No hay grandes obstáculos que interrumpan la línea donde el cielo besa la tierra. Las paredes de la torre contienen ventanas estrechas, aberturas que podrían parecer simples respiraderos o elementos decorativos. Pero su disposición no es arbitraria. No están colocadas al azar para permitir que la luz entre de cualquier manera. Están orientadas con una lógica que exige atención. Cada ventana encuadra un fragmento específico del horizonte. En determinados días del año,
La luz del sol atraviesa esas aberturas con un ángulo preciso. En momentos concretos, un astro puede verse alineado exactamente en el centro del marco. La arquitectura no solo protege del clima, selecciona la porción de cielo que debe observarse. Imaginar a un sacerdote astrónomo en el interior de la torre es imaginar a alguien esperando el instante exacto en que la luz cruce la abertura en el punto previsto. No hay lentes de aumento. No hay mecanismos metálicos que amplifiquen la visión. Solo piedra, orientación y paciencia. Ventanas alineadas con eventos celestes. El Sol, en su recorrido anual, no se eleva siempre por el mismo punto del horizonte. En los solsticios, alcanza extremos específicos. En los equinoccios, cruza puntos intermedios. Estas variaciones, imperceptibles para el observador distraído, se convierten en marcadores esenciales para quien necesita medir el paso del año con exactitud. Algunas de las aberturas del caracol parecen corresponder con esos extremos solares. Otras se relacionan con la posición de Venus en momentos clave de su ciclo. La correlación no es simple coincidencia. Es el resultado de haber seguido durante generaciones el desplazamiento de esos astros sobre el horizonte. Venus, con su brillo intenso, no sigue el mismo patrón que el Sol. Su aparición como estrella matutina o vespertina se desplaza ligeramente con el tiempo. Alinear una ventana con su salida o puesta en momentos específicos implica un conocimiento profundo de su comportamiento. La torre se convierte entonces en un filtro. No permite mirar cualquier cosa, obliga a mirar con intención. Posibles marcadores solares y venusinos no son simples hipótesis románticas. Surgen de la observación de que ciertas aberturas coinciden con posiciones extremas conocidas del Sol y con ángulos asociados al ciclo de Venus. Aunque el paso del tiempo y la erosión hayan modificado algunos detalles, la orientación general mantiene coherencia. Aquí, la ciencia no se apoyaba en vidrio pulido ni en fórmulas escritas con símbolos modernos. Se apoyaba en continuidad de observación. En repetición disciplinada. En la comparación paciente entre lo visto hoy y lo registrado ayer. Ciencia sin telescopios. Puede parecer paradójico llamar ciencia a una práctica sin instrumentos ópticos sofisticados, pero la esencia del método estaba presente: observación sistemática, registro, comparación, predicción. La diferencia radicaba en el soporte material. En lugar de metal y cristal, el instrumento era piedra y horizonte. La arquitectura misma se convertía en aparato de medición. Desde el interior del caracol, el observador no veía el cielo completo. Veía una franja concreta, delimitada. Esa restricción es clave. Al limitar el campo visual, se facilita la detección de cambios mínimos en la posición de un astro. Cuando Venus reaparece tras su periodo de invisibilidad, verlo exactamente alineado con el borde de una ventana confirma la precisión del cálculo previo. No hay necesidad de ampliar la imagen. Basta con saber dónde mirar. En la noche, la torre adquiere una presencia distinta. La luna puede asomarse por una abertura específica en determinado momento del año. Las estrellas, al desplazarse lentamente con el transcurso de las horas, cruzan el marco de piedra como si fueran marcadas por una línea invisible. El edificio no es un simple refugio desde el cual mirar el cielo. Es un calibrador. Un punto fijo que permite medir lo móvil. La espiral interior, que conduce a la parte superior, añade una dimensión simbólica. Ascender por ella es dejar atrás el ruido exterior y adentrarse en un espacio más reducido, más enfocado. Cada giro aproxima al observador a su puesto de vigilancia. El movimiento circular dentro contrasta con la linealidad de las ventanas que apuntan hacia el horizonte. La combinación de formas, circular y rectilínea, sugiere integración.
El ciclo del tiempo representado en la espiral. La precisión direccional expresada en las aberturas alineadas. No es exagerado afirmar que aquí la arquitectura alcanza su máxima expresión como instrumento astronómico. No se limita a albergar rituales. Participa activamente en la medición del cosmos. Mientras en otras culturas los instrumentos eran objetos portátiles, aquí el instrumento es edificio. Inmóvil, pesado, anclado a la tierra. Pero precisamente por esa estabilidad, ofrece una referencia constante. La piedra no se desplaza, el cielo sí. Y en ese contraste se revela el movimiento. Imaginar el interior del caracol en una madrugada clara es imaginar silencio absoluto. El observador espera. Sabe que en cierto punto del horizonte, Venus debe aparecer. La ventana está alineada. El momento se aproxima. De pronto, un destello brillante surge justo donde fue anticipado. La predicción se cumple. No hay aplausos. No hay celebración ruidosa. Solo confirmación. La certeza de que el patrón continúa, de que el universo mantiene su coherencia. La ciencia aquí no compite con la espiritualidad, la complementa. Medir el cielo no reduce su misterio. Lo profundiza. Porque comprender el ritmo no elimina el asombro, lo ordena. El caracol permanece en pie, erosionado por siglos de lluvia y viento, pero aún legible para quien sabe interpretar su orientación. Sus ventanas siguen apuntando hacia fragmentos específicos del horizonte. Aunque las voces que lo habitaron hayan desaparecido, la intención sigue inscrita en la piedra. Arquitectura como instrumento astronómico. No es metáfora poética. Es función concreta. En esta torre circular, el ser humano transformó su necesidad de comprender el cosmos en estructura tangible. Sin lentes, sin engranajes, sin metal. Solo con observación paciente y la decisión de fijar esa observación en piedra. Y así, bajo el mismo cielo que contemplaron aquellos antiguos guardianes del tiempo, el caracol continúa ofreciendo su lección silenciosa, que la mente humana, cuando se alinea con la regularidad del universo, puede convertir un edificio en ojo, y una ventana en puente hacia las estrellas. En el corazón de la civilización maya, más allá de la piedra y la alineación solar, existía una estructura invisible aún más poderosa que cualquier pirámide, el calendario. No era un simple instrumento para contar días. Era la arquitectura intangible que sostenía la vida entera. Un mecanismo complejo donde cada giro tenía significado, donde cada combinación de números y símbolos definía la calidad del tiempo mismo. Para los mayas, el tiempo no fluía de manera uniforme ni indiferente. No era una corriente neutra que arrastraba los acontecimientos sin carácter propio. El tiempo tenía rostro. Tenía energía. Tenía identidad. Uno de los engranajes fundamentales de esa maquinaria sagrada era el tzolk'in. 260 días. No coincide con el año solar. No corresponde exactamente a un ciclo lunar evidente. Su origen aún intriga a quienes lo estudian. Pero para los mayas, no era misterio inexplicable, era realidad operativa. El tzolk'in combinaba 20 nombres de día con 13 números en una secuencia que giraba como dos ruedas dentadas, encajadas con precisión. Cada día surgía de la intersección única entre un número y un signo. Esa combinación no se repetía hasta completar los 260 días. No era un calendario agrícola en el sentido más directo. Era un calendario ritual, espiritual, adivinatorio. Determinaba momentos propicios para ceremonias, para nombramientos, para decisiones trascendentales. Cada nacimiento quedaba marcado por la energía particular del día en que ocurría. No se nacía en un momento vacío,
se nacía bajo una configuración específica del tejido temporal. Vivir bajo el Tzolk'in era habitar un universo donde el tiempo poseía cualidad. Cada jornada portaba una carga simbólica distinta. Algunas combinaciones eran favorables para iniciar proyectos. Otras requerían cautela. No se trataba de superstición sin estructura, se trataba de una lógica interna profundamente integrada en la cosmovisión. El Tzolk'in era como una respiración sagrada que marcaba el pulso invisible de la comunidad. Pero la vida también necesitaba sincronizarse con el ciclo del sol, con las estaciones, con la agricultura. Allí entraba en juego el Haab. 365 días. Un calendario solar compuesto por 18 meses de 20 días cada uno, más un breve periodo adicional de 5 días considerados especiales, incluso delicados. El Haab organizaba el año visible, el ciclo del sol sobre el horizonte, el momento de sembrar y cosechar. Era más cercano a lo que hoy entendemos como año civil. Mientras el Tzolk'in definía la calidad espiritual del día, el Haab estructuraba la vida práctica. Ambos calendarios giraban simultáneamente, como engranajes que nunca se detenían. Cada día tenía una designación doble, una en el Tzolk'in y otra en el Haab. La combinación completa no se repetía hasta que ambas ruedas completaban un ciclo común, algo que ocurría cada 52 años solares aproximadamente. Ese periodo era significativo. Representaba una especie de renovación mayor, un momento donde el tejido del tiempo regresaba a una configuración inicial. No era simple coincidencia matemática, era punto de reinicio simbólico. Pero la precisión maya no se detuvo allí. Más allá de estos ciclos intermedios, desarrollaron un sistema capaz de registrar fechas que se extendían hacia el pasado y el futuro con una escala impresionante. La cuenta larga. Aquí el tiempo ya no era solo ciclo repetitivo. Era acumulación lineal dentro de una estructura cíclica mayor. Utilizando un sistema vigesimal, basado en el número 20, los mayas podían expresar fechas que abarcaban miles de años. Cada posición numérica representaba una unidad distinta de tiempo, desde días hasta periodos mucho mayores. Una fecha inscrita en piedra no era simplemente año tal. Era una secuencia completa que indicaba cuántos días habían transcurrido desde un punto de referencia mítico. Ese punto no era elegido al azar, marcaba el inicio de una era cosmológica dentro de su tradición. Lo sorprendente no es solo la capacidad de contar tanto tiempo, sino la coherencia matemática con la que integraban todos estos sistemas. El Tzolk'in, el Haab y la cuenta larga no eran calendarios aislados. Funcionaban como capas superpuestas de una misma estructura. Sincronización matemática avanzada. No bastaba con que cada sistema funcionara por separado. Debían encajar entre sí. Los ciclos solares, los rituales de 260 días, los periodos mayores registrados en la cuenta larga, incluso los movimientos de Venus y la Luna, se entrelazaban en una red numérica de gran complejidad. Ajustar estas ruedas sin que se desincronizaran exigía cálculos cuidadosos. Requería comprender las pequeñas discrepancias que surgen cuando se combinan ciclos distintos. Exigía observar durante generaciones para confirmar que la estructura se mantenía estable. No era improvisación. Era ingeniería temporal. Imagina la mente que concibe el tiempo no como una línea recta que avanza hacia lo desconocido, sino como un entramado donde múltiples ciclos se cruzan y se influyen mutuamente. Un día no es solo el siguiente en la secuencia, es la intersección de varios movimientos cósmicos. Cada fecha es un nodo donde convergen engranajes invisibles. El tiempo como tejido cósmico. Esa metáfora no es poética en exceso, describe con precisión la forma en que los mayas concebían su relación con el universo.
El cosmos no era un escenario estático donde ocurrían los eventos humanos. Era un organismo en movimiento, y el tiempo era su pulso. Cuando una fecha importante se inscribía en una estela de piedra, no se hacía solo para recordar un acontecimiento político. Se registraba la posición exacta de ese acontecimiento dentro del entramado mayor. Se fijaba su coordenada en el mapa temporal del universo. Así, un ascenso al poder, una alianza, una ceremonia, quedaban anclados no solo a un día solar, sino a una configuración completa del Tzolk'in y la cuenta larga. El evento humano adquiría dimensión cósmica. El calendario no era accesorio. Era fundamento. En la noche, bajo el resplandor de las estrellas, el sacerdote que calculaba una fecha no manipulaba números vacíos. Movía símbolos que representaban fuerzas activas. Ajustaba la posición de un día dentro de un tejido que conectaba pasado remoto y futuro aún no nacido. Cada ciclo completado era una confirmación de que el universo mantenía su coherencia. Cada retorno a una combinación conocida reforzaba la idea de que el tiempo no se desmoronaba en el caos. Para una civilización que observaba con tanta precisión el cielo, el calendario era la traducción terrestre de ese orden celeste. Si los astros seguían trayectorias previsibles, el tiempo humano debía reflejar esa previsibilidad. Y así, mientras el sol recorría el horizonte y la luna cambiaba de forma, mientras Venus aparecía y desaparecía en su danza brillante, los mayas tejían una red numérica que capturaba la esencia del movimiento universal. No contaban días para escapar de la incertidumbre. Contaban días para habitarla con conocimiento. En ese entramado de 260 días, 365 días y periodos que se extendían por milenios, el tiempo dejaba de ser enemigo o simple medida. Se convertía en lenguaje, en estructura, en puente entre lo humano y lo infinito. Y al comprenderlo, no solo organizaban su vida. Se sincronizaban con el latido del cosmos mismo. Los números, para los mayas, no eran símbolos neutros ni meros instrumentos de comercio. Eran puertas hacia la comprensión del mundo, fragmentos visibles de un orden invisible. En sus códices, en sus estelas y en la piedra tallada de sus pirámides, la matemática se entrelazaba con la espiritualidad de una forma que sorprendió a culturas mucho más tardías. Y en esa fusión de cálculo y cosmovisión, lo imposible se volvía tangible, podían anticipar eclipses, registrar ciclos planetarios, organizar la vida en función de patrones que hoy consideraríamos sofisticados incluso para los astrónomos medievales europeos. Uno de los logros más revolucionarios de esta civilización fue el uso del cero. Mientras en Europa tardarían casi un milenio en conceptualizarlo plenamente, los mayas lo manejaban con naturalidad, incorporándolo en su sistema vigesimal como marcador de posición, como instrumento de precisión. No era solo un nada, era un lugar vacío que contenía significado, un vacío con función. Gracias a él, podían expresar cifras enormes, medir intervalos de tiempo que abarcaban generaciones, y encadenar ciclos del Tzolk'in, el Jaab y la cuenta larga sin perder coherencia. El sistema vigesimal, basado en 20, extendía el alcance de la matemática maya mucho más allá del decimal al que estamos acostumbrados. Cada unidad, cada múltiplo, tenía su lugar en una lógica que se repetía y se amplificaba. Las cifras no eran simples anotaciones, eran estructuras que reflejaban el orden del cosmos. Multiplicaciones y sumas se aplicaban no solo a bienes materiales, sino a intervalos de tiempo, a alineamientos solares y lunares, a los periodos de Venus y otros cuerpos celestes. Cada número, cada posición, resonaba con significado simbólico. El cálculo de ciclos planetarios era uno de los ejercicios más fascinantes. Venus, con su luz intensa, con su alternancia entre estrella matutina y vespertina, no escapaba a su registro.
Los movimientos de la luna, las fases, los eclipses, las estaciones solares, todos formaban parte de una red de patrones que podían anticipar con exactitud. Sus fórmulas no estaban escritas en libros de texto como los que hoy conocemos, estaban inscritas en piedra, en madera, en corteza de árbol. Cada estela era una hoja de cálculo monumental, cada códex un laboratorio de astronomía sin instrumentos ópticos modernos. Pero los números no eran solo práctica. Eran ritual, eran espíritu. Cada cálculo estaba impregnado de intención. La matemática no separaba lo humano de lo divino, los conectaba. Una suma podía corresponder a un ciclo lunar, una multiplicación podía señalar el momento propicio para una ceremonia. Un cero colocado en la columna correcta representaba la noción de vacío creativo, de potencial. Contemplar el cero era comprender que el universo contenía espacios de posibilidad, zonas donde la acción podía surgir, donde la energía podía transformarse. En esta cosmovisión, los números eran vida. No abstraían, integraban. No medían para dominar, organizaban para armonizar. Cada cifra era un nodo en una red que conectaba cielo, tierra y comunidad. Un cálculo correcto mantenía la coherencia entre los ciclos celestes y los eventos humanos, asegurando que los rituales, las siembras, las celebraciones y los conflictos ocurrieran en sincronía con el ritmo del universo. La visión que emerge es sorprendente, el universo como organismo vivo. No un reloj mecánico, rígido e indiferente, sino un ente palpitante, donde cada astro tiene función, cada ciclo tiene sentido, y cada cálculo humano participa de su equilibrio. Los mayas no intentaban separar lo material de lo espiritual, lo entrelazaban. Observar Venus no era solo astronomía, era reconocer la manifestación de la energía cósmica. Contar días no era contabilidad, era alineación con la conciencia del universo. En este marco, la pirámide, el observatorio, la escalinata y el códex no son meros objetos. Son interfaces entre lo tangible y lo intangible, entre la mente humana y el cosmos vivo. La matemática permite leer los patrones, descifrar la energía, anticipar movimientos, y a la vez mantener un vínculo con la sacralidad de todo lo observado. Cada piedra colocada en una pirámide, cada ventana orientada en el caracol, cada fecha registrada en la cuenta larga, cada trazo de número en un códice, todo refleja esa integración. No se trata de acumulación de conocimiento por vanidad ni de curiosidad fría. Se trata de dialogar con el universo, de comprender su organismo, de vivir en sintonía con su ritmo. Así, para los mayas, hacer matemática era hacer espiritualidad, y entender el cosmos era entender la vida misma. El cero, el vigesimal, los cálculos de ciclos planetarios, herramientas invisibles de un diálogo que trascendía generaciones y que aún hoy nos obliga a admirar su sofisticación y su profunda conexión con la totalidad del universo. A medida que los siglos avanzaron y los conquistadores, exploradores y científicos comenzaron a registrar Chichén Itzá y otros centros mayas, la pirámide y sus estructuras dejaron de ser solo objetos sagrados para la comunidad que los construyó. Se convirtieron en materia de estudio, en interrogante arqueológico, en símbolo de un conocimiento que parecía desafiar los límites de la época. La selva, que los había protegido durante generaciones, empezó a ceder su manto verde a la curiosidad externa, pero aún así guardaba muchos secretos. Los arqueólogos modernos han ofrecido explicaciones que intentan traducir la intención de los mayas a términos contemporáneos. Han estudiado orientaciones, mediciones de sombra, registros de solsticios y equinoccios, análisis de inscripciones y códices. Han comparado los patrones de las ciudades con la trayectoria del Sol y los ciclos de Venus. Cada dato permite construir hipótesis sobre cómo funcionaba su cosmología práctica. Algunos expertos enfatizan la precisión matemática y astronómica. Otros interpretan la misma evidencia como un lenguaje simbólico, la orientación de una pirámide, la forma de un templo. Los relieves en piedra podrían estar diseñados para expresar conceptos rituales más que para medir con exactitud científica.
El debate entre precisión intencional y simbólica continúa. ¿Es realmente casualidad que la serpiente de luz se forme en la escalinata norte del castillo durante el equinoccio? ¿O responde a un cálculo consciente de siglos de observación? ¿Se alineaban las ventanas del caracol solo como manifestación de arte, o como instrumento astronómico de una precisión sorprendente? Los arqueólogos encuentran patrones demasiado consistentes para ignorar, pero la interpretación final siempre oscila entre dos polos. ¿Conocimiento profundo o manifestación ritual con simbolismo incorporado? Esta tensión no resta valor a la grandeza de la civilización. De hecho, la evidencia sugiere que los mayas operaban en un espacio híbrido, donde la matemática, la astronomía y la espiritualidad no estaban separadas. Cada decisión arquitectónica, cada fecha registrada, cada patrón observado podría tener un doble propósito, funcional y simbólico. La línea entre lo práctico y lo sagrado era deliberadamente difusa, y quizá esa misma difuminación es la que permite que su obra nos siga fascinando hoy. Además, no podemos considerar Chichén Itzá como un caso aislado. La red de ciudades mayas, desde Tikal hasta Copán, parece conectada por criterios que trascienden la simple geografía. Se han encontrado alineamientos entre templos y pirámides de diferentes ciudades que sugieren un entendimiento compartido de los ciclos solares y planetarios, y posiblemente un propósito común en la planificación urbana. La ubicación de ciertos templos, las direcciones de calzadas y las orientaciones de plazas parecen responder a patrones que unen política, cosmología y conocimiento astronómico en un solo entramado cultural. Es como si los mayas hubieran tejido no solo ciudades, sino un mapa viviente del cielo, reflejando en la tierra lo que veían en el firmamento. Y sin embargo, por muy fascinante que resulte esta red de conocimiento, la selva aún guarda secretos. Árboles que han crecido sobre templos olvidados, raíces que penetran la piedra y ocultan inscripciones, sitios todavía por descubrir. La vegetación actúa como un guardián silencioso, reteniendo información que todavía no hemos descifrado. Cada descubrimiento reciente, cada excavación, revela más complejidad de la que se conocía anteriormente, y muchas veces genera más preguntas que respuestas. Así, mientras la arqueología moderna avanza y aporta luces sobre la intención de los mayas, también se enfrenta a los límites impuestos por el tiempo, la erosión y la selva. La civilización maya emerge como un organismo vivo del pasado, en constante diálogo entre lo conocido y lo desconocido, entre la precisión y el simbolismo, entre la evidencia tangible y los misterios que la naturaleza aún protege. Y en esa incertidumbre persiste la fascinación, porque la historia maya no se agota en los datos, sino en la manera en que nos obliga a cuestionar nuestra comprensión del tiempo, del cosmos y del ingenio humano. Cada piedra, cada alineamiento, cada sombra proyectada al amanecer o al anochecer sigue resonando, invitando a quienes miran hoy a reconstruir no solo el pasado, sino la visión completa de un pueblo que veía el universo como un ente vivo, interactivo, y todavía hoy parcialmente incomprensible. Cuando el primer rayo de sol toca la cima de la pirámide, todo el mundo parece contener la respiración. La piedra, que ha soportado siglos de lluvias y vientos, se ilumina como si despertara de un sueño profundo. Las sombras de las escalinatas descienden lentamente, proyectando figuras que parecen danzar al compás del sol naciente. No hay artificio en esta escena, no hay efecto teatral. Solo el cumplimiento silencioso de un diseño milenario, donde la luz y la materia se encuentran para revelar un patrón que se repite, constante, a lo largo de los siglos. Es un amanecer que une pasado y presente. La misma sombra que descendió por la escalinata norte hace 1000 años se repite hoy, con exactitud sorprendente. Los cálculos de aquellos antiguos astrónomos, de aquellos arquitectos y sacerdotes que jamás vieron telescopio ni reloj mecánico, siguen mostrándonos que la conexión entre la Tierra y el cielo no es ilusión ni casualidad. Cada piedra, cada orientación, cada detalle minucioso fue pensado para que el sol que todos reconocemos como inmutable, activara su mensaje. Y ese mensaje no es estético.
No es monumento a la vanidad. No fue construido para impresionar a quienes miraran desde la distancia. Fue construido para sincronizar la vida humana con el ritmo del cosmos. La pirámide no es solo un objeto que apunta al cielo, es un nodo donde lo celestial toca la tierra. Donde la percepción humana se alinea con el orden universal. Allí, la astronomía, la religión, la matemática y la filosofía convergen en un acto único de comunicación entre la humanidad y el universo. Mientras contemplamos esta escena, una pregunta surge inevitable. ¿Estamos hoy tan conectados con el cosmos como ellos lo estuvieron? En un mundo lleno de luces artificiales, relojes mecánicos, calendarios digitales y pantallas que nos dictan el tiempo, hemos perdido la capacidad de leer los signos que el cielo ofrece. Hemos sustituido el ritmo natural del Sol y la Luna por sistemas abstractos que nos separan de su pulso. Los mayas, en cambio, vivían con la conciencia del flujo celeste. Cada amanecer, cada luna creciente, cada aparición de Venus les recordaba que su existencia estaba dentro de un orden mayor, que su vida no era aislada, sino integrada en un todo más amplio. El clímax de su civilización no está en la opulencia de sus templos ni en la riqueza de sus ciudades. Está en la precisión de su comprensión, en la capacidad de transformar el tiempo y el espacio en lenguaje. En la manera en que el cosmos fue descifrado y convertido en guía, en brújula y en ritual. Y es en este momento, cuando el sol ilumina la cima de la pirámide, que se revela la verdad más profunda. Estas estructuras no son solo testimonio de la habilidad humana, sino de la aspiración a entender nuestro lugar en el universo. Las pirámides, en efecto, no miran al cielo. Son el cielo descendiendo a la tierra. Cada piedra es fragmento de luz retenida, cada escalinata un camino para que la sombra y el sol comuniquen su ritmo. La obra maya no es estática, es un organismo activo que interpreta y repite los patrones cósmicos. La eternidad se materializa en el ángulo de una escalinata, en la orientación de una ventana, en la combinación de ciclos lunares y planetarios. Al presenciar este amanecer, comprendemos que no se trata de monumentos funerarios ni de símbolos de poder político únicamente. Se trata de un mensaje en piedra, escrito para quien esté dispuesto a leerlo, un recordatorio de que el tiempo, el espacio y la vida humana son inseparables del cosmos. Y que vivir plenamente implica reconocer esa relación. Y en ese instante, mientras la luz recorre la pirámide y la sombra se alarga sobre la selva, sentimos la fuerza de un conocimiento que trasciende los siglos. La precisión, la paciencia y la visión de los antiguos mayas nos enseñan algo simple y profundo. El universo no es externo, no es indiferente. Es tejido, orden y organismo viviente, y nuestra vida solo cobra sentido cuando nos sincronizamos con él. Las pirámides no son meros objetos arqueológicos ni museos de historia. Son testimonios palpables de un diálogo continuo entre el hombre y el cosmos, entre la piedra y la luz, entre la mente humana y el infinito. Y mientras contemplamos la serpiente de sombra descendiendo, el alineamiento perfecto de la escalinata y la proyección de la luz en la piedra, queda claro que cada generación que se detiene a mirar participa de ese diálogo. El amanecer finaliza, pero el mensaje permanece. No nos exige entenderlo en su totalidad, ni nos llama a replicar sus técnicas. Nos invita a abrir los sentidos, a reconocer los ciclos que aún nos rodean, a conectar de nuevo con la fuerza que los antiguos llamaban sagrada. Porque si ellos pudieron leer el cosmos y vivir en sincronía con él, nosotros también podemos. Solo necesitamos detenernos y mirar hacia arriba, hacia el mismo cielo que ellos observaron, y comprender que las pirámides no miran al cielo. Son el cielo descendiendo a la tierra. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima,
Y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.